A ver, aquí son varios tips que os pongo. El primero, que enfrentarse siempre a la enfermedad de un ser querido, que además es mayor, es uno de los acontecimientos en nuestra vida que mayor impacto emocional nos pueden ocurrir, ¿no? Porque el cuidador juega un papel esencial en que ese mayor tenga una mejor calidad de vida y a veces postergamos incluso nuestro propio bienestar como cuidadores. Enfrenta también una carga emocional intensa porque aparecen pues, los sentimientos de culpa, el miedo, la frustración. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y qué soluciones podemos encontrar. Además, solemos ocultar estos pensamientos y estas emociones por miedo, por vergüenza, incluso a uno mismo, ¿no? De, pues no sé si es mi madre o es mi padre, cómo estoy deseando quitarme esto de encima, ¿no? Y experimenta a veces duelos anticipados, es decir, pues uno ya sabe que la situación se está poniendo complicada, y por otro lado, pérdida de libertad. Cuando empiezas a tener a tu cargo o ser la persona de enlace para el cuidado del mayor, tu libertad personal varía enormemente, tienes ya que ponerte de acuerdo con otras personas para el cuidado del mayor, tienes menos horas disponibles para ti mismo, etc. Y eso puede generar dos cosas, o rabia, ira o tristeza. Bueno, todo esto es absolutamente normal, es decir, lo anormal sería que no lo sintiéramos, pero todo esto es una cuestión que le pasa a todas las personas que por cualquier circunstancia tienen que atender a un mayor. Por eso vamos a mostrar la importancia de canalizar y expresar pues, esas emociones que son diarias. Si las expresamos diariamente, pues no habrá un momento de explotar, sino que diariamente podremos liberar esa mochila. Evitar ocultarlas, negarlas o reprimirlas, porque eso lo único que hace es lo que se llama el efecto termo. Es decir, se van concentrando y es como cuando uno pone una olla a presión, que si la abre sin que todavía haya terminado de salir el vapor, ¡puf!, salen las lentejas al techo, ¿no? Y luego para que no salgan de forma negativa, porque entonces van a ser esas emociones las que a nosotros nos van a controlar, en vez de nosotros a ellas. Vamos a empezar por la culpa, que suele ser uno de los que habitualmente tenemos las personas que cuidamos a mayores. ¿Qué es la culpa? La culpa aparece cuando creemos que hemos cometido una falta, un error, y que por eso nos merecemos un castigo. ¿Qué causas y qué soluciones podemos poner a ellas? Pues primero, la autoexigencia. A ver, cuando nos acaece esto de tener que cuidar a un mayor, ninguno de nosotros estamos preparados. Es decir, no tenemos conocimientos a lo mejor acerca de su enfermedad, de lo que es mejor, de cómo moverle, de cómo cuidarle su alimentación, etc. Pero nos damos como si tuviésemos un máster hecho en geriatría, ¿no? Y entonces pretendemos hacer todas las cosas a la perfección. Y cuando no lo conseguimos, pues nos frustramos. Primero, ¿qué hay que hacer? Organizarse por prioridades. ¿Qué es lo más importante y lo menos importante? ¿Qué es lo más importante? La medicación, la alimentación, el sueño, la movilidad, y lo vamos poniendo en orden. Pedir ayuda. Vosotros aquí contáis con Plenio, o sea, Plenio os puede ayudar en un montón de gestiones, acciones que tendréis que hacer con el mayor. También están los familiares, los amigos, los vecinos, la asistencia domiciliaria. Eso ya son servicios que seguro que María os puede comentar y seguro que tenéis a disposición. Pero usadlos porque de verdad que dan primero, dan mucha tranquilidad porque son profesionales y segundo, nos dejan descansar. Después, la heteroexigencia. ¿En qué se diferencia la heteroexigencia de la autoexigencia? La autoexigencia es la que yo me pongo a mí misma y la heteroexigencia es la que yo me hago cargo a costa de las exigencias y críticas que me dicen los que están alrededor. Ya sabéis que todo el mundo somos estupendos asesores de cosas que no hemos hecho, ¿no? Entonces, eso
puede generarnos quiebra de confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer el esfuerzo que estás haciendo. Lo haces lo mejor que puedes. Es decir, nadie a sus seres queridos mayores los trata mal a propósito. Hace lo mejor que puede. Después de establecer límites. Aprender a decir no a exigencias injustas. ¿Qué es una exigencia injusta? Pues a lo mejor una exigencia injusta, si yo tengo una persona que está con el mayor porque tengo una persona interna o tengo una ayuda de cualquier tipo, pues decir no cuando el mayor me exige una disponibilidad de 24 horas. Decir no cuando el mayor me exige cosas que puede hacer la persona que tengo contratada. A eso se trata, establecer límites. Cuando el mayor dice, es que prefiero que vengas tú que tu hermano. No, el hermano también se tiene que hacer cargo. La comunicación asertiva. Explica con claridad y serenidad cuál es tu rol y cuáles van a ser tus funciones en el cuidado del mayor y qué desafíos son los que más te preocupan o a los que te enfrentas. Y en lugar de críticas, pide apoyo. Es decir, en una comunicación asertiva, es verdad que para hacer una comunicación asertiva hay que tener cierta tranquilidad, ¿ok? Porque si no, nos sale la ira, el nerviosismo, etcétera. Pedir apoyo. Está muy bien eso que me dices, pero ¿cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de papá o de mamá o de la suegra, de quien sea? Buscar apoyo emocional, es decir, compartir sentimientos con personas de confianza. Es muy bueno compartir porque os daréis cuenta de que muchas personas que han pasado por esto han sentido lo mismo. Y siempre descargar lo que os he dicho, la mochila, es positivo para vosotros. Y luego prioriza tu bienestar. No puedes cuidar si tú no estás cuidado, porque entonces tu cuidado va a tener fallos aunque tú no lo quieras. Va a aumentar tu estrés, por lo tanto va a disminuir tu atención, por lo tanto tu memoria también se va a ver afectada. El estrés es una herramienta, es un estado emocional que nos hace que muchas funciones cerebrales y cognitivas se inhiban. Por tanto, tanto mental como físicamente, tenemos que estar sanos. No os digo nada para mover a un mayor. El mayor. A ver, el mayor cuando se enferma en muchas ocasiones se vuelve un déspota o un autoritario o hace comentarios muy hirientes. En el caso de que haya además una enfermedad degenerativa, bueno, pues es bastante más duro porque la persona no va a tener memoria, no va a recordar, incluso llegará un momento que no sabrá quién eres tú y dirá, quiero que venga mi hija, en vez de la persona que a lo mejor eres tú, su hija, ¿no? Entonces, esto es normal. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, asumir la situación. Es decir, cuando yo tengo una persona mayor con algún problema degenerativo cognitivo, tengo que asumir que no va a tener memoria y tengo que asumir que muchas de las cosas que me va a decir, me las dice no como si fuera su hija o su hijo, me las dice porque le sale de dentro, es decir, no lo puede controlar, ¿vale? Y luego también en el caso de personas con movilidad reducida, que a lo mejor han sido muy activas, etcétera, hay que entenderlo también, porque pierden autonomía, son más vulnerables y son personas que en el momento final de sus vidas se encuentran excesivamente limitadas. Entonces, cuando comprendemos eso y cuando asumimos que eso no va a ir a mejor y que lo único que puedo hacer es que lo que tiene ahora lo conserve, la situación cambia. Nunca te lo tomes por lo personal. Nunca te lo tomes por lo personal. Si es con un tema de cognitivo, no se va a acordar que te lo ha dicho y te lo va a negar. No intentes decirle, si te lo he dicho, porque no lo va a recordar. Y a veces nos empeñamos en, pero si te lo he dicho antes, pero no lo va a recordar. No lo tomes por lo personal. Establece límites, es decir, lo que hemos dicho antes, mira, yo estoy aquí para esto y para esto, pero no os convirtáis en su sirviente,
¿ok? Eso también hay que dejarlo claro. Fomenta la autonomía en la medida de lo posible. Por ejemplo, ¿quieres comer ahora o en 15 minutos? En lugar de poner a lo mejor rutinas muy rígidas. Si la persona tiene que tener que salir a la calle para que le dé, para conseguir la vitamina D, etcétera, bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Por la mañana, temprano, por la tarde? No, hay que tener esa cierta flexibilidad con el mayor. Usa la asertividad y el afecto, ¿vale? Siempre es importante el quiero ayudarte, el quiero que estés lo mejor posible, pero necesito también que esto estemos bien los dos, que nos cuide a ambos. Reconoce y acepta tus sentimientos. La sobrecarga no es una debilidad. O sea, sentirse cansado, sentirse harto, no es una debilidad, es una realidad. Lo que necesitamos es apoyo. Pide ayuda, tómate un respiro. A lo mejor te tienes que ir a otra habitación, a lo mejor tienes que salir un momento a por el pan, no sé. Y enfócate en lo que sí puedes hacer, no en lo que no puedes hacer. En esto es muy importante el asesoramiento de todos los profesionales de la salud. ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer? Porque muchas veces el mayor dice, no, eso ya no lo puedo hacer. Bueno, hablarlo con el médico. ¿Realmente él no puede levantarse de la silla para ir al baño? Y a lo mejor el médico te dice, sí, sí puede, le ayudas y puede. A veces es necesario enfocarse en lo que sí podemos hacer, pero siempre con esa supervisión. La ira, bueno, esta sale cuando, aquí os he puesto una definición, retener la ira es como coger un trozo de carbón ardiente para tirárselo a alguien. El que se quema eres tú, porque puede que le atices con el carbón o no. Con lo cual la ira, pese a que creemos que es una forma de herir al otro, los primeros que quedamos heridos somos nosotros. ¿Qué causas puede tener? Bueno, hay veces que es muy difícil mantener la calma, mantener la serenidad, cuando el mayor es muy repetitivo en sus requerimientos. Yo recuerdo que mi madre me llamaba 25, 26 veces al día por teléfono. Entonces, cuando eso sucede, claro, coges todas las llamadas porque no sabes si alguna es la urgente. Y claro, ya cuando es la número 24, pues tus nervios no están igual que cuando es la número 3. Pero es que para ellos no lo van a cambiar. Por mucho que yo le diga, mamá, no me llames tanto, va a seguir llamando. Lo importante es que la ira no nos ofusque, no nos haga que tomemos decisiones sin sentido, que sea proporcionada y sobre todo que no lo paguemos con los que luego tenemos más cerca, con la familia en casa, con los compañeros en el trabajo, etcétera. Porque la ira al final lo único que es una señal de que algo tiene que cambiar. No es un fracaso la ira, es algo cambia. Por eso, ¿qué tenemos que hacer con la ira? Primero tenemos que saber qué causa mi ira. ¿Es porque estoy cansada? ¿Es porque esta exigencia constante me está minando? ¿Es porque estoy solo o sola haciendo esto? Esa es la primera cuestión que tengo que ver. Hasta que yo no sé cuál es la causa de mi ira, difícilmente le voy a poder poner solución. Una vez que tenemos identificada la causa, aprende a comunicarte con calma. Sé que es difícil a veces, pero ya te lo he dicho 1000 veces, lo único que hace primero es que se siga incrementando tu ira y que el mayor se quede como estaba, le va a dar igual. Entonces, aprende a decirte, sé que es difícil, pero necesito que me ayudes con esto. Y no te hagas diálogos internos de me tiene harto, no lo soporto, porque todo eso es una ira que te estás comiendo y que genera una situación de estrés y agotamiento que unido al agotamiento del cuidado se multiplica por 2 o por 3.
Después, cuida tu bienestar para que esa irritabilidad baje. Descansa y desconecta. Léete un libro, si te gusta ver una serie, duerme, pide ayuda, haz actividades que te relajen. ¿Te gusta caminar? Camina. ¿Te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta hacer pesas? Haz pesas. Haz algo en el que tu mente esté en otras cosas. Aprende a frenar. Esto es muy importante. El respira profundo. Inhalar en 4. Mantener 4. Y exhalar en 6. Con eso, si se hace 3 o 4 veces, uno se calma. Toma distancia si es posible. Vete a otra habitación, sal a la calle, bájate si eres fumador a fumar un cigarro, a tomar un café. Esto es muy de abuela, lo de cuenta hasta 10 o cambia de actividad. Quiere decir, cuenta hasta 10, date un tiempo para que se te pase. Puede ser contando hasta 10 o a lo mejor tienes que contar hasta 50 o hasta 100. Y cambia de actividad. Es importante que pases a otra cosa. Otra que suele aparecer es el miedo. El miedo siempre nos avisa de que pasa algo, de que hay un peligro, ¿no? Y entonces lo tenemos como una angustia, ahí tenemos una amenaza. Y entonces esta amenaza se convierte en tal cual no tenemos recursos para resolver esa amenaza. Puf, ¿y qué pasa si se cae? ¿Y qué pasa si se atraganta? ¿Y qué pasa? Todo esto, todas las preguntas que tenéis acerca del mayor, del cuidado, esto conviene que vosotros y vosotras lo tengáis anotado, que tengáis ¿y qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué tipo de maniobras puedo hacer si se atraganta? Todo eso hay que tenerlo a mano en un cuaderno o en una ficha que tenga a mano o en el móvil, en las notas. Es decir, todo aquello que se puede prevenir hay que tenerlo a mano. La causa que puede ser a que no haces lo suficiente, a que crees que no haces lo suficiente, al miedo al deterioro, si se cae, si tiene crisis, pierde la memoria, a la muerte del mayor, es decir, no saber cómo afrontar ese deterioro progresivo, a perder la vida personal. La vida se queda en stand-by cuando nos ponemos a cuidar un mayor para muchas personas y no tienen amigos y no tienen nada, solo se ocupan del mayor. Gravísimo error, porque eso lo único que produce es un excesivo foco en el mayor y, por tanto, un desgaste emocional y físico extremo. Y miedo al juicio externo, ¿no? A que otros te digan que no estás haciendo lo suficiente o que cómo se te ocurre llevar a tu madre a una residencia y cosas por el estilo. Aquí os he puesto una parábola, un cuento, que es el del ratón que vivía atemorizado por el gato y fue al mago. Y el mago lo veía sufrir y lo convirtió en gato para liberarlo de ese miedo. Pero entonces el gato temía al perro y el mago lo hizo perro. Y entonces luego temía a la pantera y lo convirtió en pantera. Y luego apareció el cazador y el mago le dijo, no puedo ayudarte más porque sigues teniendo el corazón de un ratón. ¿Qué quiere decir esto? El miedo es intrínseco a nosotros y solo afrontándolo podremos con él. No se trata de ser más fuerte, no se trata de hacer heroicidades, se trata, como hicimos con la ira, de saber qué me lo está provocando y si yo no tengo soluciones, acudir a aquellos que me lo pueden facilitar. La fortaleza no está en lo que lo hace un cuidador, sino en cómo se cuida. Y solo fortaleciendo ese corazón, entendiendo por corazón emoción, se puede uno liberar de ese miedo constante. Si tú tienes muchas de las cuestiones ya previstas que pueden suceder, si sucede algo imprevisto, tienes el botón rojo, el de llamar a urgencias o al lugar que te hayan dicho tus médicos.
¿Qué soluciones tengo? Aceptar el miedo. Es muy importante aceptarlo y verbalizarlo. Es muy normal sentirlo y hablar o escribir sobre ello es también importante. Todo lo que se escribe, y cada vez las investigaciones que se hacen de psicología así lo apuntan, todo lo que escribo es una liberación para mi psique. Todo lo que escribo, además de ayudarme a mantener vivo mi lóbulo frontal y todas las actividades cognitivas como una prevención, escribir es liberador. Así que haceros un diario del cuidado de vuestro mayor para que veáis que vais a ir ganando en confianza y vais a ir ganando en situaciones que al principio os ponían muy nerviosas o muy nerviosos y luego las habéis podido superar sin problemas. Informarse, esto es muy importante. Conocer bien la enfermedad o la situación del mayor. ¿Qué puede pasar? ¿Qué probabilidades hay de que sucedan las cosas? Preguntar a los médicos y a los profesionales de la salud es básico. Cómo tengo que bañarle, cómo tengo que alimentarle, qué pasa si llega un momento que no puede comer, qué tipo de comida es la más saludable, le tengo que dar comida, dieta blanda, dieta sin azúcar, dieta sin harinas. Eso es importante que preguntéis a los médicos porque os va a ayudar. Pedir ayuda, o sea, no podéis hacerlo solos o solas. Practicar el autocuidado, descansar, salir de la casa, afrontar la pérdida de manera saludable. Disfruta ahora que lo tienes. Disfrútalo. Aprovecha a decirle las cosas que le quieras decir, a recordar los momentos que quieras recordar. Y únete, si quieres, a un grupo de apoyo. Hay muchas asociaciones para hablar de cuidados y cuidados del mayor. El Ayuntamiento de Madrid incluso tiene foros especiales. Otra de las cuestiones que aparece es la soledad. Muchas personas se encuentran que están solos ante el cuidado de ese mayor. Y aunque tengan gente a su alrededor, se sienten aislados porque comprenden o sienten que nadie les entiende la carga que están llevando encima. Es una soledad que no es solamente social, es psicológica. El cuidador a veces no sabe ni siquiera expresar qué es lo que le está pasando o por qué está malhumorado o por qué esta situación le está llevando al extremo, porque los que están fuera lo viven sin emoción y por tanto lo viven de una manera más fría. ¿Qué puede causar el aislamiento social? Porque tu vida social se reduce, la falta de apoyo, la carga emocional, es decir, todas esas frustraciones que hemos ido viendo en la ira, la culpa, etcétera, las exigencias del entorno y la pérdida de identidad. La pérdida de identidad es que a lo mejor tú, antes de tener el cuidado del mayor, pues eras una persona muy autónoma, con mucha libertad y de repente no sabes quién eres. Eres la cuidadora de tu padre o la cuidadora de tu madre y tu profesión, pero y llega un momento que te sientes confundido o confundida. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, mantener contacto con amigos, familiares o grupos de apoyo. Yo os recomiendo que si, pues muchas veces pasa, ¿no? Que a lo mejor los familiares están en otras provincias, etcétera, pues usar como aquí un Meet, haceros una videollamada. Si ves que tienes problemas y que empiezas a tener que no te apetece cuidar al mayor, que no te apetece, que te sientes cansado permanentemente y no es porque te falta energía, acude a un profesional, acude a una terapia. Delega responsabilidades, apóyate en servicios que te puedan ofrecer, delega responsabilidades. Ya sé que uno piensa que como lo hace uno, no lo va a hacer nadie con el cariño y esas cosas. Eso es falso. La gente que se dedica al cuidado de los mayores es maravillosa y eso María lo sabe. Es maravillosa porque normalmente son trabajos
muy vocacionales y tratan a los mayores con un respeto y con un cariño máximo. Y lo digo con conocimiento de causa. Darse permiso para el autocuidado, es decir, reservar tiempo para hacer, a lo mejor no puedes dedicarte 1 hora de gimnasio todos los días, pero te puedes dedicar 2 a la semana. Informarte, básico. Yo, de verdad, si podéis hacer cursos, este tipo de informaciones es importante. Y busca servicios de respiro. El servicio de respiro es contratar servicios profesionales o voluntariados. Ten en cuenta, el desgaste emocional surge de un esfuerzo permanente y una falta de apoyo. Por eso hay que priorizar el autocuidado, pedir ayuda y mantener espacios de bienestar. Porque solo cuando tú te cuidas puedes brindar a los demás lo mejor de ti. Por eso tu bienestar también importa. Creo que me he ceñido a la media hora completa. Así que, ¿preguntas? Muchas gracias, María Antonia. Lo primero de todo, yo ahora ya voy, es que tengo que cambiar a las personas que están como para que puedan hacer las preguntas, entonces voy a convertirlos a todos en colaboradores para que de esta manera puedan hacerlo. Mientras tanto, yo te voy a hacer una pregunta que me surge, ¿no? Hablas de algo que creo que es importante, ¿no? Es el sentir que no llegamos a todo, ¿no? Sí. Ese sentimiento nos pasa también cuando cuidamos a los niños, yo entiendo, ¿no? Que eso es exactamente lo mismo, ¿no? Pero es verdad que también tenemos el problema que has comentado, yo lo tengo muy claro por las personas con las que trabajamos, que los mayores a veces, tu padre o tu madre, seas hijo, seas hija, seas tío, da igual, solo te quieren a ti, por el motivo que sea. Entonces eso conlleva una responsabilidad que no podemos sobrellevar, porque realmente no podemos sobrellevarla. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para gestionar eso? Es decir, ¿cómo podemos hacerlo sin que nuestra madre, padre se nos ponga como un poco nervioso, ¿no? Para decirle y hacerle entender que realmente necesitamos que alguien más lo haga, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto lo mejor, primero hay que tener una conversación importante con aquellos que pueden hacerse también cargo de ese cuidado, hermanos, pareja, etcétera, y tener una conversación. Y después tener una conversación con el mayor. Aquí hay 2 temas. Si el mayor es una persona con un problema cognitivo, va a ser más complejo. Va a ser más complejo porque el cognitivo, pero normalmente lo que se dice es hablar con el mayor y decir, mira, mamá, papá, yo no puedo venir todos los días, pero va a venir mi marido, mi hermano, mi hermana, quien sea, o Pepita, mi amiga, a cuidarte. No te preocupes, que ella me va a reportar a mí todo lo que pase. Tú tranquila, que cuando yo venga, dime todo aquello que te falte, pero no puedo venir todos los días. El primer día se va a enfadar y el segundo se va a enfadar, pero te aseguro que al tercero no. Obviamente, las personas que van a cuidarle, me tengo que cerciorar de que efectivamente tengan la paciencia y el cuidado del mayor. O sea, también los tengo que entrenar, no los puedo mandar allí con los leones. Y a lo mejor el primer día tenemos que ir los 2 o las 2, ¿vale? Para ver que no pasa nada. Hacer lo que se llama el método de aproximaciones sucesivas, ¿no? Un día voy con él, al día siguiente, si hay que estar 3 horas, yo voy 1 hora y luego me marcho, y así, hasta que la persona esté sola, o sea, el otro cuidador, por así decir, esté solo. Has comentado lo de los niños. Es verdad que hay cierto paralelismo. El problema es que mientras tú sabes que los niños van a crecer y te van a dejar de dar un tipo de problemas, aunque aparecerán otros, sabes que con el mayor eso no va a suceder. Sabes que lo único que va a hacer es mantener o ir a peor, ¿no? Y entonces eso psicológicamente también es duro, porque sabes que por muy bien que lo hagas, lo que puedes es mantenerlo, pero no vas a poder arreglarlo, ¿vale? Yeah. Esa es la diferencia. Pero lo importante es hacer esos métodos de aproximaciones sucesivas y capacitar, decirle a los cuidadores
mira, las medicinas son estas, lo que comes esto, lo que... Es decir, dar todos esos hits. Yo recuerdo cuando a mi madre la primera vez que le puse una persona, porque contraté como vosotros, parecido, a Plenio, y yo con esta no quiero nada. Y yo le dije, es que yo no puedo estar aquí, yo tengo que trabajar. No, tranquila, que yo vendré un día sí, un día no. O los lunes, miércoles y viernes. Pero necesito que confíes en ella, porque si no, la que me voy a poner enferma soy yo. Y cuando tú le dices eso, el mayor recapacita. Sí, no, está claro que además has hablado tú de una aproximación. Yo no sé, hay dos teorías, ¿no? Una es hacerlo poco a poco y otra es hacerlo del tirón, como la tirita, ¿no? Directamente, sí, directamente ahora el decirle que la persona, evidentemente, estando seguro que la persona que dejamos es una persona que está cumpliendo. Hay una mano levantada de Lorena. Lorena, ¿puedes abrir el micrófono? Lo que pasa es que tirarlo de tirón con la tirita, el mayor se queda un poquito vulnerable, se queda... no sé, hay que tener cuidado con la tirita. Lorena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo me he emocionado con la charla, con la situación, obviamente, pero a ver, veo que es un patrón muy común. Sí. O sea, todo lo que has contado, María Antonia, todo lo vivo diariamente. Entonces, cierto es que yo intento precisamente el autocuidarme, el no renunciar a mi gimnasio, mis momentos con los amigos y tal, porque eso te tira por el puente directamente. Cierto es que ellos demandan muchísimo, y mi problema es el tema de la paciencia. Pierdo muchas veces la paciencia, pero porque, a ver, a la hora de no obligarla, o sea, tenemos que estar muy pendientes con el tema de la higiene, porque no se quiere duchar, no... Con la única que se ducha es conmigo, pero porque tengo una pelotera diaria con ella, evidentemente, pero la intento hacer entender. Hay que tener higiene diaria, mamá, siempre ha sido así. Nos has enseñado a nosotros a ser así. Pues sí, ya me he duchado, pero claro, no se ducha, no se lava, ella se piensa en su mundo que lo ha hecho. Entonces, mi pregunta es, entiendo que habrá enlaces o reuniones, grupos de apoyo y demás, que te ayuden a autogestionar esa paciencia, porque sí que es verdad que pierdo los papeles muchas veces y luego me siento mal conmigo. Claro. Entonces, quiero intentar corregir eso. Me dejas un segundo, María Antonia. Laura, aquí yo te diría que, ahora te dirá María Antonia, pero yo te diría que nos llames porque podemos buscar, dependiendo cuál sea la patología de tu madre, alguna asociación en la que puedas acudir y puedas estar con otros familiares que les pase algo parecido a lo tuyo y además con profesionales que te puedan dar un poco pautas para, según la patología que sea, el poder trabajarlo. Esta es mi respuesta. No sé, María Antonia, si tienes alguna más. A ver, la paciencia, ya sabes, la madre de la ciencia, y la paciencia es muy difícil. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso es porque no asumimos que el mayor está en esa situación de desamparo, no asumimos que tiene esa enfermedad y creemos que va a superar con que nosotros, aunque tú le digas todos los días, mamá, te tienes que lavar, creemos que ella lo va a asumir y no lo asume. Es que ya es como si su disco duro estuviera lleno. No entra más, es que no entra. Entonces, yo sé que es pesado volver a decirle, venga mamá, que tenemos que bañarte, que ya lo sé que tú lo has hecho, pero mira, me ha dicho el médico que hay sitios a los que tú no llegas y es importante que tengas, y yo sé que es pesadísimo, lo sé porque lo he sufrido, Lorena, lo sé, pero es imposible que se queden con esas cosas en la cabeza. Y eso es lo que hay que asumir. Y tenemos falta de paciencia porque creemos que es, pero si ya se lo he dicho, y otra vez me viene con el mismo cuento. Pero es que no es que quieran meterse contigo, no es que quieran agredirte, es que realmente no lo pueden procesar. Sí, no, sí, eso soy consciente. Me ha costado el trabajo el asumirlo, porque sí que es verdad, a ver, mi madre, bueno, tiene Alzheimer y demencia mixta, claro. El kit completo. Claro. Entonces el tema está en que sí que es verdad que es que no se acuerda de lo que ha hecho hace un minuto, no se acuerda de que ha comido hace un minuto, no se acuerda, o sea, que es una lucha continua 24/7. Pero sí es eso, que yo quiero aprender a gestionar mi paciencia, porque es eso, inevitablemente te sientes mal tú. Yo perdona por antes que se me han ido los nervios, pero porque me emociona mucho el tema. Claro. Pero quiero intentar eso, autogestionar yo, porque, ostras, es que llega un momento que haces ¡pum!
Claro. Y lo paga él. Lo paga él. Está claro que es una situación, Lorena, muy complicada y aquí ya te digo lo que te dice María Antonia y llámanos que buscaremos, daremos alternativas para buscar asociaciones, para buscar bueno, pues una ayuda también profesional y poder ayudarte en ese momento, porque lo que dice María Antonia, y lo dices tú también, es que eso no va a mejorar, ¿no? No. Muchas gracias, Lorena. A vosotros. Venga, animaros. Si no pregunto yo siempre tengo preguntas. María Ángeles, puedes preguntar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, estaba escuchando a Lorena. La verdad que me siento, bueno, en una situación parecida, sobre todo esos sentimientos de culpabilidad que nos generan a los hijos las situaciones que vemos en casa con nuestros padres y que no sabemos gestionarlos. Yo insistí muchísimo en que mis padres buscaran ayuda externa y delegar un poquito esas tareas, porque nosotras además tenemos hijos o no tenemos hijos, o tenemos pareja o tenemos trabajo. Y aunque al principio te parezca complicado, yo creo que también lo ha dicho María Antonia, el que tengamos cierto respiro nos puede ayudar un poco a coger un poco más de fuerza. Y aunque inicialmente sea difícil delegar en personas o en cuidadores externos o en hermanos o, bueno, yo creo que sobre todo en profesionales, esas otras tareas al final eso alivia muchísimo. Y al principio te cargas de culpabilidad, es que es un proceso súper doloroso y son muchos años y al final acabas muy quemado y muy dolido. Pero buscar ayuda es importante. Dar el paso es complicado. Esto es como cuando tienes que dejar algún tipo de adicción. Hablo de tabaco, de tu cerveza, yo qué sé, de que me pongo a... O sea, cortar a lo mejor con la situación un día y decir hasta aquí hemos llegado, tomo las riendas de la situación, delego en otras personas, busco un profesional o a mis hermanos o amigos o a los vecinos y me tomo yo un poco de tiempo, creo que es importante, tanto para ti, Lorena, como para tus padres, que sobre todo en este caso ya no se dan cuenta de quién les cuida o quién no les cuida, no le dan valor a eso, sino al cariño y al estar bien acompañados, y sobre todo a ti te ayuda mucho a poder tener una situación mucho más cómoda, a tus padres, y hay que confiar en profesionales, pero el paso cuesta muchísimo darlo. Cuando le das es un gran alivio. Era por compartir un poco mi situación. Sí, te lo agradezco, Ángeles. Y yo el paso, nosotros somos 3 hermanos, que yo siempre cuando comento mi situación, yo soy muy de hablar las cosas, soy de soltarlo porque yo lo necesito, evidentemente, pero sí que lo digo muchas veces, que nosotros somos 3 y hacemos encaje de bolillos. Y no quiero imaginarme quién sea hijo único, o sea, lo que tiene que pasar porque es multiplicado por 200. Nosotros, sí, yo he tramitado la dependencia, tiene su grado 2, hemos contratado a una persona que está de 8 a 8 en casa con ella para que esté más o menos regulada sus comidas, sus medicinas y tal, porque los 3 trabajamos, es que es imposible, es inviable. Pero claro, por las noches no puede estar sola y nos vamos turnando. Una semana duerme uno, otra semana duerme otra y demás. Pero sí que es cierto que también, aunque seamos 3 hermanos, Ángeles, me refiero al caso que has puesto, es decir, cierto es que siempre el volcado de los 3 no es el mismo. Y yo a lo mejor yo soy de los 3 la más sensiblona y la que más responsable me siento en ese aspecto de estar encima. Y esa carga, pues yo creo que también poco a poco me va minando. Que yo aunque intento el hacerme ver, a ver, Lorena, es que no puedes con todo, que son 2 hermanos más, que jolín, hay que repartirse un poquito las tareas. El tema de la ducha, ya ellos han dado por sentado que solo se ducha conmigo, pues ala, que Lorena se coma el duchado. O el obligarla a comer su pollo, su pescado, sus cosas naturales, cosas buenas, que no sean, porque yo es que muchas te lo digo, parece una yonki del azúcar. O sea, es que se tira el azúcar, solo busca bollos, solo busca galletas, y ya hemos conseguido regularla el que coma pescado, pollo, verdura, fruta, sus yogures, su leche, un bollito de vez en cuando, lo que sea. Pero claro, tienes que estar tú ahí encima. Entonces, mi mayor problema actualmente yo creo que es lo que decía antes, el aprender a autogestionar yo mi paciencia de cara a la respuesta en muchas situaciones cuando repite las cosas, cuando se niega a hacer las cosas, cuando que no lo haga de manera, entre comillas, agresiva, entendedme, que pierdas los papeles.
que lo Perfectamente. puedo hacer de manera, argumentando, como decía María Antonia, perfectamente, decir, mira, mamá, esto es por ti, porque sí, al principio solo digo la primera, pero ya la 14ª vez ya es que pierdo paciencia. Vamos a ver. Pero, Lorena, si es que tampoco hay que argumentar mucho, hay muchas veces No. que, como dice María Antonia, no nos entienden. Simplemente, mira, yo tengo el caso de una conocida que su madre era de Zaragoza y vivía con ella en Madrid y decía, hija, llévame a ver al Pilar. Y decía su hija, venga, mamá, vamos a ver al Pilar. Y la llevaba a la iglesia al barrio. Te quiero decir que llega un momento donde lo que tienes que hacer es las cosas fáciles para todo el mundo. Yo voy a poner un ejemplo que es muy divertido. Yo tenía antes escuelas infantiles y recuerdo cuando las madres dejábamos a los niños el primer día en la escuela infantil, en la guardería, el niño se agarraba a la pierna de la madre, lloraba, berreaba. La pobre madre se iba con el corazón encogido. Y en cuanto se cerraba la puerta y pasaban 5 minutos, el niño se ponía a jugar. No digo con esto que lo vaya a hacer el mayor. Lo que quiero decir es que el mayor, también hay una parte de chantaje emocional enorme. Mucha. De quiero que lo hagas tú. Y en un momento hay que plantárselo, como tú dices, y decir no. Y saber que estás haciendo lo mejor que puedes. Claro. Y lo mejor que puedes es como cuando vas en el avión. Si no te pones tú el oxígeno primero, no puedes dar el oxígeno a nadie más, ¿no? Entonces, eso es fundamental para poder, y evidentemente yo creo que necesitamos un apoyo emocional en muchas ocasiones. Estoy de acuerdo completamente. Es fundamental, desde luego. Bueno, no sé, alguna pregunta por aquí, son -4, yo soy muy de cumplir los horarios siempre que se puede. Si hay alguna última pregunta, le damos paso y si no, pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo, a todos los que habéis asistido al jueves de los cuidadores de hoy, al jueves del mes de mayo. El siguiente será en el mes de junio, será también el último mes. Y en esta ocasión vamos a hacer un webinario que también muy interesante por Josep Martí sobre cuáles son los criterios importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar una residencia para llevar a nuestros familiares mayores. Creo que es un tema interesante en el que nos va a dar las pautas que debemos de ver, que no siempre es el jardín sea bonito. Muchas gracias a todos y hasta el mes que viene. Un saludo.